Buenas tardes. Quienes hablan la licenciada Elena Falconi Muñante. Conmigo van a llevar el curso de Estadística General. Su horario va a ser los días jueves de 5:30 a 7. Lo que sí quisiera, por favor, que ustedes para esta sesión o para todas las sesiones tengan la amabilidad de tener el respeto hacia nosotros mismos y todo en forma ordenada en la participación de la clase. El día de hoy, nuestro tema va a ser sumatoria. Sumatorias. Pues mi propósito, este es el símbolo de sumatoria. Mi propósito del día de hoy va a ser que ustedes identifiquen el símbolo de sumatoria y apliquen propiedades para resolver ejercicios prácticos. Acuérdense que todos los días jueves van a tener clases desde las 5:30 hasta las 7. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo quedó claro? Sí. Muy bien, sí. Vamos. Entonces empezamos los contenidos. ¿Qué contenidos vamos a explicar el día de hoy? Vamos a tener en cuenta la introducción, la definición y las propiedades. La introducción. La introducción del tema lo voy a hacer a través de un ejemplo. ¿Sí? Muy bien. Empezamos. Érase una vez un niño alemán llamado Karl Gauss. Cuando tenía 10 años, pues, su profesor de la escuela, enfadado porque sus alumnos se portaban mal, le puso un problema matemático al pequeño Karl y a sus compañeros. Vamos a ver de qué trataba el problema. Pues, a los niños debían sumar todos los números del 1 al 100. Es decir, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, hasta llegar al 100, ¿no? Hasta llegar al 100. Entonces, el profesor decía, pues el profesor se sentó en su silla a leer el periódico, confiaba en que tendrían horas hasta que los niños sumaran todos los números, pues. Sin embargo, el pequeño Gauss no tardó ni 5 minutos en ir hacia el profesor y darle resultados. 5050, profesor. El profesor se quedó admirado, ¿no? Porque, ¿cómo hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo desarrolló? Entonces, Gauss tenía que sumar los siguientes números, ¿no es cierto? Iba a sumar del 1 al 100. Pero, ¿él qué hizo? Miren, se dio cuenta que al reordenar los elementos de esta suma, sumando siempre los simétricos, facilitaba enormemente los casos. Es decir, si él sumaba 1 más 100, ¿cuánto es? 1 más 100. 101. 101. 2 más 100, más 99. 101. 101. Y se dan cuenta que es la misma cifra, ¿no es cierto? 3 más 99, más 98, disculpen. 101. 101. 101. Entonces, Gauss dijo así. Entonces, sumando las cifras, dos cifras simétricas de los extremos, se da cuenta que todos suman 101. Entonces, si toman dos cifras, ¿cuántos quedan en total? 50, ¿sí o no? Porque está tomando dos cifras en su suma, va a quedar 50. ¿Va a multiplicar por quién? Por el número 101 de su respuesta. O sea, va a multiplicar 50 por 101. Y 50 por 101 es 5050. ¿Se dan cuenta lo que él aplicó a sus 10 añitos nada más su razonamiento que él tenía?
¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? A raíz, Sí, por favor, ¿podría volver? ¿cómo dices? ¿Podría ¿Se volver a podría repetir? volver a explicarme, por favor? A ver, al niño Gauss, le pusieron sumar desde el 1 hasta el 100. O sea, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero ¿él qué hizo? Él no sumó así. Él sumó los extremos. Sumó 1 más el número 100, que da 101. 2 más el número 99 da 101. Mientras que acá iba en forma creciente, la parte de acá iba en forma decreciente. Y si se dan cuenta, 50 más 51 es 101. Como eran 100 números y se tomaron de 2 en 2, me quedan 50 sumando, ¿sí o no? 50 sumandos que me dan como respuesta el número 101. Es decir, que están multiplicando 50 por 101. ¿Cuánto vendría a ser? 5050. ¿Comprendieron? Quizás con otro No, ejemplito vamos a ver. No, mi, no hemos comprendido. A ver, vamos a hacer. No. A ver, jóvenes. Yo les pregunto a ustedes. Aquí está mi suma que le han dejado a Gauss, ¿sí o no? En forma literal. Ahí está la suma. ¿La visualizan? Ahora, si yo sumo, me piden sumar todo esto. Todos estos números. Es por eso que el profesor pensó que iba a tener bastante tiempo para descansar, porque es una suma bien larga, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Gauss? Gauss no sumó de esta forma. Él no sumó así. Él sumó los extremos. 1 más 100. Acá está. 101. 2 más 99. 101. 3 más 98. 101. ¿Cuántos números tomaba de toda esta suma? Estaba tomando 2 números, ¿sí o no? 2 números. Y si llega hasta el 50, tomando 2 números, quiere decir que ha quedado 50 términos. ¿Sí o no? 50 sumandos. Y cada uno, ¿cuánto le daba la respectiva suma? Le daba 101, 101, 101, 101. Entonces va a ser 101. Entonces, ¿qué hizo Gauss para dar la respuesta fácil? Sencillamente dijo, entonces 50 por 101 me da la respuesta. 5050. Solamente es para introducir. Ahorita vamos a aplicar por qué a raíz de todo esto salió la fórmula. Justamente la que está acá. De donde se deduce la fórmula de la sumatoria de los n primeros números naturales. A ver, miren. Este signo se llama sigma. Representa a la sumatoria. Siempre el índice inferior va a ser desde 1, o desde qué número me quieran dar la suma, va a ser desde, en este caso empieza desde 1 hasta n. Siempre acá empieza desde, la parte inferior va a ser desde y la parte superior va a ser hasta. Si acá fuera 7 y acá fuera 9, sería solamente 7 más 8 más 9. Llegaría solamente hasta el número 9. Por eso es muy importante saber que la parte inferior del signo sigma, en la parte inferior, va a ser lo que es desde, o sea, de dónde empieza a sumar, hasta qué número llega de ahí. La fórmula dice que es 1 más 2 más 3 más 4, cualquier número que yo quiera sumar desde el 1, a partir, en este caso, del 1. La fórmula va a ser n por n más 1 entre 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Como a Gauss le mandaron, conociendo esta fórmula, ¿podremos resolver el problema planteado por Gauss? Sí. Miren, porque a Gauss le dijeron que iba desde el 1 hasta el 100. O sea, va a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más hasta llegar a 100. Entonces, ¿quién es n? N es el último valor. En este caso, es el valor que me indica en la parte superior. ¿Y qué número es en la parte superior? 100. Por lo tanto, le coloco 100.
n más 1. N es 100. 100 más 1. Y todo entre 2. Observo, yo en un producto, yo puedo simplificar. Quiere decir que este 2 tiene mitad de 2 es 1 y mitad de 100 es 50. ¿Comprendieron? Sí. ¿Hasta ahí Sí, me Miss. comprendiendo? Y ahora sí, Ujú. 100 más 1 es 101. Ahora, ¿cuánto es 50 por 101? 5050, que es lo mismo que un niño de 10 años a esos tiempos de Gauss sacó el mismo resultado sin necesidad de tener esta fórmula. A raíz de él es que se hace la sumatoria, la fórmula de sumatorias, a raíz de ese ejemplo que he dado. Es por eso que dice una introducción. A raíz de Gauss se llega a la conclusión de la fórmula que está acá. De la fórmula. Sumatoria de 1 hasta n, la fórmula va a ser n por n más 1 sobre 2. ¿Comprendieron? Sí, Miss. A ver si yo les digo aquí. Si i es igual a 1 hasta 10, solamente hasta 10. ¿Qué reemplazo acá? 10. 10 por 10. 10 más ¿cuánto? Por Más 1. 1. Sobre No, más 1. Sobre 2. 2. sería 10. Y 10 más 1, 11. 11. 11 sobre 2. ¿Yo puedo simplificar o no puedo Dos. simplificar? Sí, No. Miss. 2, mitad, 1, mitad de 10, 5. ¿Sí o no? 5. 5 por Sí, 11, ¿cuánto vendría a ser? 55. 25. ¿Es fácil o no está fácil? ¿Ahora sí me comprendieron? Sí, Miss. Muy bien. Sigamos. Vamos ahora a la parte práctica. ¿Ya? Definición. Entonces, ahora sí, la sumatoria, ¿qué viene a ser? La sumatoria es la operación de la adición de una secuencia de números. El resultado es la suma total. Por favor, ¿pueden apagar todo su micrófono? ¿Ya? ¿Todos han apagado su micrófono? Muy bien. Solamente pueden encender su micrófono cuando van a participar, porque se escucha lo que ustedes están haciendo. Y respeto merecen respeto, jovencitas. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿qué es una sumatoria, no? La sumatoria es la operación de la adición de una secuencia de números, el resultado que es la suma total. Claro, miren, lo que hemos visto acá anterior, miren, es la suma es una secuencia de sumas, mira. El 1 más 2 más 3 más 4, y su resultado es la suma de todos estos números, ¿sí o no? Es el resultado de todos esos números. Es por eso que dice la definición, dice así: la sumatoria es la operación de la adición de una secuencia de números y su resultado es la suma total. Claro, su resultado es la suma total de que me piden. Ese sigma que ustedes hemos visto, que corresponde al signo de sumatoria, el sigma corresponde a la letra mayúscula, o sea, sigma, del alfabeto griego. Es equivalente a la letra S de nuestro alfabeto. Este signo llamado sigma corresponde al alfabeto griego. Pero ¿en qué letra corresponde en nuestro alfabeto? Corresponde a la letra S. La notación. La notación, a ver. ¿Cómo se nota? A ver. Muy bien. Dice, acá está el primer término de la suma, más el segundo término de la suma, más el tercer término de la suma, más términos enésimos. ¿A qué va a ser igual eso? Pues va a ser igual, como les decía, la parte inferior del sigma
índice inferior, me va a decir desde dónde empieza, mientras que el índice superior me dice hasta dónde llega. Y este de aquí vendría a ser el término general, para yo poder reemplazar. Si acá me dice que iba de 2 hasta 4, ¿cómo sería? Quiere decir que voy a reemplazar 2 más 3 más 4, nada más, porque llega hasta 4. Eso me indica, acuérdense, índice inferior, índice superior, y vendría a ser el término general. Es aquí donde se reemplaza el valor de la I. Es aquí. Y se reemplaza con todos los números que van desde hasta. ¿Me comprendieron? Jóvenes, ¿me han comprendido? ¿Me puede volver a repetir? Sí, ya. Sí, por favor. A ver, chicos, escúchenme. No se preocupen, para eso estoy, para apoyarlos. Miren, este término que está acá se llama índice inferior, ¿de acuerdo? Mientras que esta N se llama índice superior. Ya sabemos que esto se llama sigma, ¿sí o no? Acá está, sigma. Y esta TI se llama término general. Siempre la parte del índice inferior me va a decir desde cuánto empieza mi suma. Desde qué número va a empezar mi suma. Y esta N me va a decir hasta qué número va a llegar mi suma. ¿Me comprendieron? Sí, Miss. Muy bien. Sí, Miss. Muy bien. Sigamos. Las propiedades. Nos vamos a las propiedades. Nos vamos pues con la primera propiedad. La primera propiedad dice así. El número de sumandos y de términos de una sumatoria va a ser igual al índice superior menos el índice inferior más la unidad. La primera propiedad, ¿qué es lo que voy a hallar? Es para hallar solamente el número de términos, o sea, ¿cuántos términos va a tener esa sumatoria? Solamente para eso. ¿De acuerdo? La primera propiedad no me permite desarrollar la sumatoria. Solamente me va a decir cuántos términos va a tener mi sumatoria. ¿De acuerdo? ¿Comprendido? ¿Y cuál es su propiedad? ¿Cómo lo voy a ejecutar? Va a ser desde, por ejemplo, sumatoria y igual a hasta n. O sea, quiere decir que de aquí va a empezar y va a llegar a n. ¿Qué dice? Que este número que está acá, el índice superior, va a restarle al índice inferior más 1. Y esta que me va a hallar el número de términos. Sigamos, para con un ejercicio lo comprendamos. Mire así, hallar el número de términos de la siguiente expresión. Me dice, sumatoria de i igual a 5, quiere decir que desde 5 hasta 45, ¿sí o no? Desde 5 hasta 45. Entonces, ¿qué quiere decir? Para yo hallar el número de términos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a proceder? Voy a proceder a restar el índice superior menos el índice inferior más la unidad. 45 menos 5, ¿cuánto es? 40. 40. Más 1, 41. 41 términos. Quiere decir que esta sumatoria va a tener 41 términos. ¿De acuerdo? Va a tener 41 términos. Ahora sí me comprendieron para pasar a la parte práctica. Sí, Miss. Sí, Miss. Acuérdense que la primera propiedad solamente me sirve para hallar el número de términos de mi respectiva suma, de la sumatoria.
Acuérdense, la primera propiedad es para hallar el número de términos de una sumatoria. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Muy bien. Sigamos. Ahí vienen los ejercicios, lo que más nos gusta. No. Ok. Aquí, por ejemplo, miren, ¿qué me indica? Como me dicen número de términos. Entonces, como me dicen número de términos, aplico mi primera propiedad. ¿Qué decía? ¿Desde cuánto va? Va desde 6 hasta 55, ¿sí o no? Yo les pregunto, Sí. a ver, yo les pregunto, ¿qué hago primero? El resto 55 menos 6. 55 menos 6, ¿qué más? Más Y la luego unidad. el resultado lo sumo. Más la unidad. 1. Más la unidad, exactamente. Es 55 menos 6 más 1. ¿Y cuánto es 55 menos 6? 49. 49. Más 1, 50. 50. correcto. A ver, Hernández Alcántara, Presente, Miss. ¿cómo desarrollaría ese ejercicio? Por el término que se resta el 75 menos 8 y le sumo la unidad. ¿Cuánto sería 75 menos 8? Alcántara, en este ejercicio, disculpa, ahí es, en vez de 75, colócale 77, por favor. Ya, ¿cuánto sería Alcántara? 77 menos 8. ¿Cuánto sale? Lo siento, Miss, se me cayó el internet. ¿Cómo? Se me cayó el internet. Me sacó del Zoom. Ah, te saliste del Zoom, ya. Ahora sí, dime. ¿Qué pasó? Por favor, sus audífonos. No le escuché lo que dijo, Miss. Me sacó del Zoom. A ver, te explico. En vez de 75 es 77. Explícalo con 77. ¿Cómo sería? No le escucho, Miss. Nada. Yo te escucho clarito. A ver, ¿cuánto sale viendo así esta expresión? ¿Cuánto sale? 69. Stephanie, ¿qué pasó? 69 más 70. El resultado es 70. Stephanie, Sí, Miss. Stephanie, ¿qué pasó con este rayado? Stephanie. Gracias. Por favor, tener más cuidado. Respeto. A ver, si son 75, ¿cómo sería? Saldría el resultado 68. El resultado sería 68. Entonces, Yo le he puesto acá en el caso que es 77, porque sí es 77. Pero sí 79. está correcta tu respuesta, hijo. A ver, el siguiente ejercicio. Lo va a desarrollar Candela. Candela. Sí, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, desarrollame este ejercicio. Sería 96 menos 7 sería más 1. 96 menos 7 es 89 más 1 es 90. A ver, muy bien. Muy bien, Candela. Ya, Miss, gracias.
Andrea Muñante. Es que ya lo voy a responder. Andrea Muñante. ¿Me escucha? Sí, Miss. A ver, Andrea, si yo acá le cambio a este número, le coloco 50, ¿cuánto sería el resultado si yo le colocara 50? Igual queda, pero solamente en vez de 96, colócale 50. ¿Cuánto sería? 40. ¿Cuánto? 44. Correcto, Muñante, correcto. Belén García. Belén Sí, García. Miss, dígame. A ver, si yo le colocara esta ahí y en vez de 75 le coloco 80, ¿cómo quedaría? Solamente le cambio este valor, 80. ¿73? 73. 73. Muy bien, García. Muy bien. Tranquilas. Si nos confundimos, de los errores se aprende, acuérdense. Bianca Espino. Bianca Espinosa, disculpen. Sí, Miss. A ver, Bianca. Bianca, si este lo cambio, en vez de 55 le pongo 14, ¿cuánto sería, Bianca? ¿Cuánto sería, Bianca? 17. Ah, Bianca. Acuérdate que aquí es 14. Ah, ya. ¿Cuánto es, Bianca? 9. Correcto, Bianca. No tengan miedo, de los errores aprendemos, acuérdense. Choque Román. Dígame, profesora. A ver, Choque, dime tú. Si yo le coloco a este número el mismo 75, solamente que acá lo aumento a 20. ¿Cómo sería? ¿Saldría 66 términos? ¿Cuánto? 56. 66 términos. ¿66 o 56? No te escucho. 56. Sí. ¿Cuánto? Choque 56. Román. Choque Román. Sí, Dime. 56. 56. Dara Corso. Buenas tardes, Miss, dígame. Buenas tardes, hija. Si yo le cambiara, a este 75 queda tal como está. Si yo le cambio este a 15, ¿cómo sería? Sale 61, Miss. Perfecto, ya estamos bien con 12. Entonces, ya hemos comprendido la primera propiedad. ¿Cómo se llama la primera propiedad? ¿Qué es lo que hallo con la primera propiedad? El número de términos. Número de términos. El número de términos. Número de términos. Muy bien. Muy bien, chicos. Los felicito. Sigamos. Sigamos. La segunda propiedad. Aquí está mi segunda propiedad. La segunda propiedad dice así. La sumatoria de una constante es igual al producto del número de sumandos por la constante. Entonces, ¿qué propiedad es? Esta propiedad es para hallar la sumatoria, pero de una constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un número. ¿De acuerdo? Es por eso que esta acá,
que está acá, nos representa un número. ¿De acuerdo? Cuando está la acá, nos representa un número. Entonces, me dice que esto va desde hasta. Y me dicen que para hallar la sumatoria de un número, ¿ya? De un número o una constante, va a ser igual al producto, pero ¿de quién? Acá está el producto, ¿de quién? De la primera propiedad, del número de términos. El producto del número de términos por la constante. Entonces, para hallar la sumatoria de un número, ojo, pero siempre y cuando voy a aplicar esta sumatoria, si ese número no empieza de 1, ¿de acuerdo? Es cuando I empieza de 2, de 3, de 4, de 5. Porque si empieza desde 1, se aplica otra propiedad. Esta propiedad solamente la voy a aplicar cuando I empieza, por ejemplo, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han comprendido? Sí, Miss. Ok, quedó claro. Un ejemplo. Hallar la sumatoria de la siguiente expresión. Chicos, por si acaso, se va a colgar su internet, creo, pero luego vuelven a ingresar con el mismo link, ¿sí? Si se nos corta, vuelven a ingresar con el mismo link, por favor. Dice, hallar la sumatoria de la siguiente expresión. Nos damos cuenta, mira. Primera condición. ¿El I de qué número empieza? Del número 5. No empieza del 1. Entonces, una condición que yo puedo aplicar esta propiedad, la segunda propiedad. Acá, para que sea la segunda propiedad, este es un número, miren. Al ser un número, aplico la propiedad. Porque es un número. Aquí no hay, para yo poder reemplazar. Si acá hubiera una I, quiere decir que esta I se va a hacer reemplazando de tal número hasta tal número. Pero aquí no. Este es un número solo. ¿Hasta cuánto va a llegar? Hasta 45. ¿Cómo se resuelve? Fácil. Primero hago la propiedad del número de términos. 45 menos 5 más 1. Aplico por K. K es la constante, es el número que está acá. Quiere decir, 45 menos 5, ¿cuánto es? 40. 50. ¿50? 40, mi. 40 más 1. 41. 41 por 4. 164. 164. Muy bien, jóvenes. Estamos bien. Nos vamos a la parte práctica ahora. Me dicen hallar la sumatoria de la siguiente expresión. Me piden sumatoria de la siguiente expresión. Yo digo así. Miren, mi primera condición, ¿es un número o no es un número? Sí es un número. ¿El I es diferente de 1? Sí es diferente de 1. Por lo tanto, yo aplico la segunda propiedad. ¿Qué dice la segunda propiedad? Primero me debo de recordar, dice que es el producto. ¿De qué es el producto? A ver, ¿quién me dice? Chicos, ¿me escuchan? Es el producto del número de sumandos. El Sí, producto es del el producto número del ¿del número de quién? De términos. Es el producto del número de términos multiplicado ¿con quién? Con la constante. A ver, aquí, ¿cómo sería? A ver, dígame. ¿Cómo sería? 55 menos 6 más 1 por 7. Muy bien. A ver, Nieto. Nieto. Dígame, Miss. A ver, Dígame, por favor. Miss. ¿Tú cómo se desarrollaría ese ejercicio? A ver, explícamelo, por favor. 55 ¿Ya? menos 6 igual son 49 más 1 son 50. No. Acuérdate. ¿Por qué número? A ver, ya tranquila, Nieto. Todos estamos para aprender.
Acuérdense de eso. Acuérdense que yo voy a hacer 55 menos 6 más 1. Todo eso aquí va a multiplicar a la constante. ¿Y quién es la constante? 7. Entonces, observemos. 7. Claro. Aplico primero, esta parte de acá es la primera propiedad, ¿sí o no? Esto de aquí es la Sí. primera Sí, propiedad. Sí. Y lo único que le va a agregar es la multiplicación. ¿Por quién? Por la constante. Nada más. ¿Cuánto es 55 menos Por 6, 7. nieto? ¿Cuánto es 55 menos 6? 49. Más 1, 49. 49 más 1, 50. por 7, 365. 385. 50 por 7, nieto. Tranquila, nieto. Estás emocionada porque es clase de matemática y de estadística. 55 por 7, nieto. 350. 350. Muy bien. Muy bien. Otro, siguiente ejercicio. ¿A quién me ha llamado, por favor? Dígame. ¿A quién me ha llamado? Josué. ¿Ah? Josué, Miss. Apellido Josué, por favor. Guamán Escate. Ya, Guamán Escate, dime. ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio? A ver. Sería 75 menos 8 A ver, más primero. 1 por 9. Ya, primero te pregunto. ¿Este ejercicio puedo aplicar la propiedad 2? ¿Qué condiciones tiene que cumplir para aplicar la propiedad 2? Y no les cuento que sí. ¿Qué condiciones tiene que cumplir para aplicar la propiedad 2? Que Habían dos condiciones, No. ¿te acuerdas? 8, bueno, en la versión que se llama 1. Sí, Miss. ¿Cómo? Que en donde está el índice inferior sea diferente de 1. ¿Cumple? Sí, Miss, Ya, ¿y qué más? porque es 8. Ya, ¿y qué más? Ay, Miss, la otra sí no me acuerdo.